Hola, hoy veremos una serie de páginas de la revista Panorama de Argentina con la agenda cultural del año 1972. ¿Qué año, 1972. Un año movido. Y Panorama, bueno, era una revista fundamental en esa época. Mucha circulación, mucha influencia, ¿no? Sí, un referente. Te marcaba la agenda semanal, digamos, de lo que interesaba, de lo que pasaba en el país. Exacto. Y la idea hoy es hacer un recorrido, ¿no? Ver qué ofrecía Buenos Aires, también Mar del Plata, en cultura, en esparcimiento. Una ventana a ese momento. Claro, mirar por esa ventana y descubrir qué se veía, qué se escuchaba, qué se leía, cómo se usaba el tiempo libre. Hace, más de medio siglo ya. Un viaje a través de estas páginas. Tal cual. Y es importante decir, como apuntabas, que 1972 no fue un año más. Estábamos en la previa de cambios muy grandes en Argentina. La antesala, sí. Entonces, esta agenda cultural, más allá de entretenimiento, te da una idea de la vida cotidiana, de las tensiones que había. Aunque no se vieran a simple vista. Exacto, pero también de los placeres, de las búsquedas de la gente en ese momento justo antes de que todo cambiara tanto. Es el pulso de la calle. Muy bien. Arranquemos, si te parece, por el cine. La cartelera porteña, según estas páginas, era, realmente variada, ecléctica. Sí, mucha oferta. Había películas que, digamos, generaban charla, debate, como Locas Margaritas, de una directora checa, Vera Chytilova. Cine del Este, que no era tan común ver. Claro. Y Panorama la describía como, exuberante en la fantasía, decía, y una experiencia indispensable. Una apuesta fuerte. Y al lado de eso tenías, por ejemplo, a Jack Nicholson, ya consolidándose como el antihéroe de los 70s, decían. En mi vida es mi vida, el reflejo de una época en Estados Unidos también. Claro, la crisis post-60s. Y lo interesante es eso, ¿no? La convivencia. Cine europeo de autor, de peso. Estaban Godard, Truffaut, Bergman, Losey, Male, ya sea en cartelera o en ciclos especiales. Ajá. Y junto a eso, un cine norteamericano más crítico, más reflexivo, como la última película de Bogdanovich o Doc. Y sin olvidar las que tocaban temas políticos de frente, ¿no? Como Sacco y Vanzetti o esa que fue tan polémica, Contacto en Francia. Sí, Contacto en Francia fue un boom. Y convivía con los grandes tanques internacionales, obvio. Estaban Cabaret, El Padrino. Películas que marcaron época. Mencionaste los ciclos, y ahí la Cinemateca Argentina jugaba un papel central. Fundamental. Salas como la Leopoldo Lugones, allá en el San Martín, o el Cine Columbia. Pasaban ciclos de cine francés, italiano, norteamericano. Podías ver joyas como, Ascensor para el Cadalso de Mayé, o Una mujer casada de Godard. Eso te daba un acceso a la historia del cine que hoy quizás se organiza de otra manera, ¿no? Con las plataformas y demás. Es distinto, sí. Y además de los ciclos en salas, la tele misma pasaba mucho cine clásico, de los años 30, 40, 50. Cierto. La agenda menciona películas con, leyendas. Katharine Hepburn, Bette Davis, Orson Welles, Marlon Brando en Nido de Ratas. Nido de Ratas. Era como una formación cinéfila constante, casi sin buscarla. No era solo el estreno de la semana. Totalmente. Y la lista sigue, ¿eh? Testigo de cargo de Billy Wilder, El sonido y la furia sobre Faulkner, hasta westerns europeos como Un dólar marcado, con Giuliano Gemma. Había de todo. Una amplitud notable, realmente. Y claro, esto te lleva a pensar, mirando desde ahora, inevitablemente, ¿cómo se compara esa diversidad, esa curaduría que se notaba en los ciclos, en las reposiciones en sala, en la tele, con el acceso que tenemos hoy? Que está más, dominado por los algoritmos, por la novedad inmediata. Se vivía distinto ir al cine. Esa experiencia colectiva, ese descubrimiento más guiado, tenía otro valor. Es para pensarlo. Queda picando la pregunta, sí. Y si el cine mostraba esta mezcla, el teatro porteño, los escenarios, no se quedaban atrás. También mucha diversidad, mucha audacia. El teatro siempre fue muy vivo en Buenos Aires. Por ejemplo, Panorama destacaba una obra llamada ¿Dónde queda? ¿Qué puedo tomar?, de José María Paula Antonio. La describían como un show realmente encantador. ¿Y de qué iba? Guillermo Gentil, que la ponían como un hit argentino que significaba una ruptura. Ah, mira. Pero el teatro quizás de una forma más
más directa todavía, que el cine era un espejo de las tensiones políticas, sociales de ese momento. Seguro. Un caso que aparece clarísimo en la agenda es Historia tendenciosa de la clase media argentina, de Ricardo Monti. Un título ya provocador. Totalmente. Y la crítica la definía como una sátira. Recorría la historia reciente, desde Alvear hasta ese mismo 72, pasando por el peronismo, los golpes militares, Tocaba todo. todo. Y con sarcasmo e irreverencia, decía la crítica. Era una interpelación muy fuerte al espectador de clase media, justamente. Había otras obras también que iban por temas complejos, como Crónica de un secuestro de Mario Diament, que exploraba esa relación víctima-victimario. Temas duros. Sí, o cosas más en tono de farsa, como Perdón por mi pasado, de Roberto Abeguer, que transcurría en los años 40. Y claro, no podemos olvidarnos de la versión local de Hair. Hair, el musical símbolo de la contracultura. Un fenómeno mundial que llegó acá. Y el humor político más directo también tenía su espacio. Mencionan Che, Argentina, Soso te haces, de Aguilar y Rondi, ¿Y qué decían de esa? que era un regocijo hiriente y auténtico. O sea, pegaba, pero con gracia, parece. El humor como herramienta crítica. Y junto a todo esto, bueno, los clásicos revisitados, ¿no? Estaba Héctor Alterio haciendo Un enemigo del pueblo de Ibsen en versión de Miller. O comedias como Un sombrero de paja de Italia. El repertorio clásico siempre presente. Y como en el cine, la actividad teatral también se movía a Mar del Plata en verano. Viendo estas obras, sobre todo las más políticas como la de Monti, uno se pregunta, ¿no? ¿Qué cosa? Si el teatro de hoy conserva esa capacidad de diálogo tan frontal, a veces incómodo, con la realidad política y social, ¿cómo interpela hoy la escena a esa misma clase media argentina? Es una buena reflexión. Sí, a veces parece más elíptico, ¿no? Pero bueno, pasemos al sonido de 1972. La música. Otro terreno de convivencias llamativas. Sorprendente, sí. En las disquerías, por ejemplo, encontrabas lo último del jazz internacional. Mencionan al baterista Buddy Rich, un virtuoso tremendo, o reediciones de Louis Armstrong. Satchmo, siempre presente. Pero al lado tenías a la Porteña Jazz Band, un clásico local. ¿Y el folclore? Bueno, el folclore era palabra mayor. Figuras enormes. Horacio Guarani, Atahualpa Yupanqui. Yupanqui aparece por todos lados en la agenda, ¿eh? Hasta con su libro, El payador perseguido. Un referente total. Y los compilados, claro. Con Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Eduardo Falú. Eran figurita repetida. Moneda corriente. Y el tango, obvio. El tango latía fuerte. Salían discos de Héctor Mauré, del pianista José Colangelo. Que venía de tocar con Troilo, nada menos. Y con Julio Sosa. Exacto. O del Pichuco mismo, Aníbal Troilo. Y del rey del compás, Juan D'Arienzo, que seguía vigente. Y las reediciones de Gardel, claro. Las acústicas, las primeras eléctricas de Barcelona. Gardel siempre estaba. Una base muy sólida de tradición. Tal cual. Pero lo fascinante, de nuevo, es cómo esa tradición convivía con la vanguardia, con lo nuevo. Astor Piazzolla, por ejemplo. Piazzolla ya era Piazzolla. Ya estaba rompiendo todo. Y fíjate qué dato. Presentaba su nuevo conjunto eléctrico, con conciertos gratuitos en el Centro Cultural San Martín. Gratis. Mira vos. Una apuesta a la difusión. Totalmente. Para que la gente escuchara ese sonido nuevo que todavía generaba polémica. Y mientras Piazzolla hacía eso, el rock internacional llegaba con todo, ¿no? A pleno. La agenda menciona discos de The Who, de Jethro Tull, de Graham Nash, álbumes póstumos de Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Creedence. Los grandes nombres estaban ahí. Definiendo el sonido de los 70. Pero, ojo, y esto es clave. Al mismo tiempo, empezaba a pisar fuerte el rock nuestro, el rock argentino. La escena local. Sí, mencionan a Albe Pavese con una balada Como un sol, a la pesada del rock and roll con un disco que se llamó Buenos Aires Blues ¿Qué título? y a Pescado Rabioso, la banda de Spinetta. Palabras mayores. Se estaba cocinando algo muy grosso acá. La ópera de cámara del Colón que presentaba Albert Herring de Britain. Una ópera cómica, rara. Visitas internacionales también. De lujo. La cantante de jazz Sarah Vaughan, el arpista Nicanor Zabaleta y hasta la música popular italiana que tenía su público. Iva Zanicchi, los discos del Festival de San Remo. Un abanico increíble, realmente. Para todos los gustos. Y para vivir la música en directo estaban los templos del tango. Ah, sí. Lugares míticos. Caño 14. Donde podías ir una noche cualquiera y escuchar a Aníbal Troilo con el polaco Goyeneche.
Imagínate. Una locura, noche a noche. O El viejo almacén, con Edmundo Rivero, la guitarra única de Roberto Grela, el piano de Carlos García. Eran leyendas vivas, ahí, al alcance de la mano. Algo que hoy cuesta dimensionar. ¿Es verdad? Y surge la pregunta de nuevo. ¿Podríamos hoy imaginar una agenda cultural donde convivan así tan naturalmente Yupanqui, Piazzolla, D'Arienzo y The Who? Compartiendo el mismo espacio, la misma revista. ¿Y qué significaba para la gente ese acceso casi cotidiano a monstruos como Troilo o Piazzolla? ¿A veces hasta gratis? Había otra conexión con la música en vivo. Es probable, sí. Pasemos a las letras, a los libros. La sección de libros de Panorama también mostraba ese diálogo, ¿no? Entre lo local y lo internacional. Sí, muy marcado. Entre los autores argentinos, por ejemplo, destacaban mucho a Haroldo Conti por su novela En vida. Gran novela. La calificaban como la confirmación de un narrador excepcional. O a Manuel Rojas, un escritor argentino que vivía en Chile, con La oscura vida radiante. Un realismo potente, decían. Y por supuesto, Bioy Casares, con sus historias fantásticas. Clásicos ya en ese momento. Y la lista de argentinos seguía, ¿eh? Noé Hitchrick con un ensayo, El fuego de la especie. Antonio Di Benedetto con cuentos, Mundo animal. El poeta Alberto Girri. José Bianco con La pérdida del reino. Hasta las memorias de Juan Carlos Paz, el músico vanguardista. Una producción intelectual muy fuerte. Sí, se publicaba mucho y se debatía. Y junto a ellos llegaban a las librerías ensayos internacionales de mucho peso. El estudio de Vargas Llosa sobre García Márquez, Historia de un deicidio. Un libro monumental. Lo calificaban de revelador y exhaustivo. O análisis como el de Michael Lewis sobre el pensamiento del Che Guevara. O el reportaje terrible de Seymour Hersh sobre la masacre de My Lai en Vietnam. Temas candentes. Y textos sobre cultura también, como el libro de Homero Alsina de Benet sobre la censura en el cine, un tema que acá se sufría mucho, ni hablar. Y obras fundamentales del pensamiento como Lo crudo y lo cocido de Levi Strauss estaban ahí, disponibles. Y también fíjate, textos que metían el dedo en la llaga, que generaban polémica. ¿Cómo cuál? Como El bebé como trampa, de una autora llamada Ellen Peck, un libro que se animaba a desmitificar la maternidad, a cuestionar la presión social para tener hijos. En 1972. ¡Qué avanzado! Bastante, sí. Y además de estos títulos más resonantes, se reeditaban clásicos de ciencia ficción como Soy leyenda de Matheson. Se descubrían autores como el rumano Panay Tistrati o el polaco Gombrowicz, con Transatlántico. Se traducía poesía, como la de Eugenio Montale, o rarezas como Las ideas sobre la novela del Marqués de Sade. Una oferta literaria muy amplia, muy estimulante. Para todos los intereses. Y viendo la fuerza de algunos de estos libros, como el de Ellen Peck sobre la maternidad o los ensayos políticos, uno se pregunta, ¿qué impacto tendrían hoy? Claro, tendrían un espacio y una repercusión similar en el debate público actual. Se percibe hoy una presencia tan fuerte de la ensayística de fondo, de la crítica literaria en la conversación cultural, como la que parece sugerir esta agenda del 72. Es una duda. Interesante. Pero la agenda de Panorama no se quedaba solo en las artes, digamos, mayores. Reflejaba también otras formas de pasar el tiempo, de sociabilizar. La vida cotidiana, claro. Por ejemplo, le dedicaban espacio a reseñar restaurantes. Y con detalles muy curiosos. Del London Grill, ahí en Recoleta, recomendaban los cócteles de centolla y unos huevos popariski. Huevos popariski, ni idea qué serán. Y te decían el precio, 22 pesos por persona. También hablaban de lugares de comida rusa, como Kalinka, o clásicos porteños como El Tropezón o Dora, y hasta del mesón español destacando sus patios bicentenarios. Te pintaban un mapa gastronómico de la ciudad, y el esparcimiento al aire libre también tenía su lugar. Sí, hablaban de piletas, como Aloha sobre la Panamericana. Te daban el precio, 10 pesos la entrada los días de semana. Un dato útil. O mencionaban otra, Aqueló, en Longchamps, y la describían con una frase genial. Suficientemente lejos y a trasmano de Buenos Aires como para que sea usufructuada por pocos. Una invitación a la exclusividad. ¡Qué notable! Una postal de época, ¿no? Y también sugerían escapadas desde Mar del Plata, a Santa Clara, a Mar Chiquita, para alquilar caballos o hacer esquí acuático. El veraneo y las escapadas de fin de semana. Y los museos, por supuesto.
siempre presentes. Una lista larga: Bellas Artes, Histórico Nacional, Sarmiento, Saavedra. En el Saavedra destacaban la colección de peinetones y los chalecos de rosas, mira vos. Sí. El Yurtía, el Isaac Fernández Blanco, el de Arte Oriental, el Tecnológico, el Numismático. Una oferta enorme y variada. Te invitaba a caminar la ciudad. Y las ferias artesanales, que ya eran un clásico. La de Plaza Francia en Recoleta, con los hippies que la revista llamaba heroicos, porque parece que habían ayudado en un incendio cerca. Una anécdota. Y la de Antigüedades en San Telmo, obvio. Y el planetario, con esos espectáculos que mezclaba astronomía y mitología, sobre el zodíaco, los planetas, la estrella de Belén. Una propuesta familiar también. Y la tele y la radio, claro, sumaban a todo esto. Complementaban la oferta. Ciclos de cine, series importadas como Los Intocables, programas culturales mencionan a Norma Leandro adaptando textos literarios. Qué interesante eso. Musicales con Blackie, periodísticos con Hugo Gambini y el humor político infaltable de Tato Bores. Tato siempre vigente. Y un detalle que no es menor: la agenda para chicos era bastante nutrida. Sí, había opciones. El fenómeno de Pipo Pescador era indiscutible. Salían notas sobre sus shows que hacían cantar a toda la familia. Pipo fue un ícono para varias generaciones. Totalmente. Y también había teatro musical para chicos, títeras de Mané Bernardo, Sara Bianchi y programas específicos en la tele, como La Luna de Canela. Se pensaba en el público infantil y todo este abanico de propuestas más cotidianas, ¿no? Los restaurantes, las piletas, las ferias, las opciones para los chicos, te habla mucho de cómo se vivía el tiempo libre, de las formas de socializar en esa época. Sí, de las costumbres. ¿Cuánto cambiaron esas costumbres? Las opciones para los más chicos, por ejemplo, desde Pipo Pescador o los títeres de Mané Bernardo hasta hoy. Cambiaron mucho, seguro. Pero bueno, sin duda, este recorrido por la agenda de Panorama del 72 nos devuelve una imagen de una vitalidad cultural enorme. Muy vibrante, sí. Vemos una Buenos Aires y una Argentina por extensión, donde convivían con una naturalidad que hoy sorprende, la tradición más profunda. El tango de D'Arienzo, el folclore de Yupanqui, los bodegones de siempre. Con la modernidad y hasta con la vanguardia. Piazzolla inventando el tango, el rock nuestro naciendo, el cine checo en cartel, el teatro político que te sacudía. Se nota una ventana muy abierta a la cultura de afuera, europea, norteamericana, en cine, música, libros, mucha traducción, mucha importación. Pero al mismo tiempo, y esto es lo fuerte, se ve una producción local con una identidad muy marcada, muy potente. Sí, reflexiva, con voz propia en todas las áreas. Teatro, literatura, música. Es la crónica, como decías, de un momento culturalmente muy rico, muy denso. Una efervescencia notable, sí. Y acá llegamos, creo, a la reflexión final que se impone casi sola. Es inevitable y fascinante pensar cómo toda esta actividad cultural, esta diversidad, esta aparente normalidad en la oferta de ocio y arte que te muestran las páginas de Panorama, que parece tan cotidiana, convivía día a día con un contexto político argentino que en 1972 era muy complejo, muy cargado de tensiones. Estábamos en la antesala del regreso de Perón, nada menos. Un volcán a punto de estallar. Exacto. Y ese trasfondo político y social que la agenda cultural apenas si roza de manera indirecta a través de una obra de teatro, de un libro, de alguna película, estaba sin duda latiendo con una fuerza tremenda en la vida de la gente que leía la revista y que participaba de esa agenda. Una convivencia tensa, subterránea. Una convivencia que define mucho a esa época. La cultura como un espacio de vida, de expresión, pero también como un escenario donde esas tensiones de alguna manera se reflejaban o se intentaban procesar. Continuaremos con otros análisis en próximos videos. Si desean profundizar en este material histórico, recuerden que la totalidad de los documentos proviene del archivo digital de Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio creado en 2003. Los esperamos.